Muy buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio y para hoy nos corresponde Números, el capítulo 21. Y nuestro tema de hoy, ¿cómo salir adelante? Esta es una frase que a menudo nosotros nos mentalizamos y decimos que siempre queremos salir adelante, que es la oportunidad para continuar, que es la oportunidad para avanzar. Pero resulta que cuando sucede algún inconveniente, cuando sucede algún problema, muchos se quedan ahí, estancados. Muchos no son capaces de levantarse y de continuar. Inician muy optimistas, muy contentos, diciendo que van a salir adelante, tal vez mentalizándose algún tipo de proyecto, algún tipo de meta, pero cuando sucede algo negativo, de esa misma manera entonces la persona echa para atrás, esos proyectos se quedan ahí, se quedan estancados. Vamos a ver entonces cómo hacer para que podamos continuar con esos proyectos, cómo hacer para lograr esas metas establecidas. De alguna manera entonces siempre tenemos esa mentalidad de salir adelante, pero el problema es que cuando sucede algo oscuro o algo que nos debilita, nos quedamos ahí. Dios quiere en esta mañana entonces que aprendamos a superar esas dificultades, que aprendamos a superar todo aquello que se nos puede presentar. Solo de esta manera vamos a salir adelante. Primero entonces, para salir adelante debemos entender que siempre existirán los problemas. Veamos por favor en Números 21, versículos 1 y 23. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, escuchó que los israelitas venían camino a Tarim y los atacó y capturó a algunos de ellos. Y el versículo 23. Pero Sihón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que reunió a toda su gente y salió a enfrentar a los israelitas en el desierto. Al llegar a Yahaza los atacó. Mire que el pueblo de Israel tenía ya esa mentalidad de avanzar, de continuar, de llegar a esa tierra prometida, pero se les estaban presentando esas dificultades. No acababan de pasar de una dificultad y ya estaban metidas en otra. Ellos trataban de hacer las cosas bien, ellos trataban de hacer las cosas de buena manera y vemos que ellos pensaban en hacer las cosas de la forma correcta. Sin embargo, esto no era suficiente. Veamos en el versículo 22. Déjenos pasar por sus territorios. No entraremos a sus campos ni a sus viñedos, ni beberemos el agua de sus pozos. Atravesaremos su territorio marchando por el camino principal. ¿Cuál era el objetivo del pueblo de Israel? Pasar sin ocasionar ningún inconveniente, sin ocasionar ningún daño. Ellos simplemente pedían el permiso para poder pasar. Ellos tal vez estaban haciendo las cosas bien. De hecho, esa era la forma correcta de hacerlo. Pero ¿qué sucedía? Que aunque ellos hacían las cosas bien, habían reyes que estaban en contra, habían problemas que se estaban presentando. En nuestra vida pasa igual. Muchas veces nos quejamos y decimos, ¿por qué me ocurre este problema? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si estoy obrando bien, si estoy haciendo las cosas bien. Pues lo que sucede es que esos problemas siempre van a existir. Esos problemas siempre van a estar ahí presentes. De una u otra manera se van a presentar obstáculos en cualquiera de las cosas que hagamos. Si no se presentan esos obstáculos, entonces no podremos crecer. Si no se presentan esas dificultades, nuestra meta se queda muy simplificada y no la podemos lograr como realmente se quiere. Esas dificultades nos permiten desarrollarnos, esas dificultades nos permiten avanzar, siempre y cuando seamos capaces de superarlas. En todo lo que nosotros emprendamos, entonces siempre vamos a encontrar obstáculos, problemas, dificultades, y eso, como nos dice Magda, es normal, es natural. Por una sencilla razón, nada de las cosas grandes e importantes son fáciles, por lo tanto, cada vez que emprendamos un proyecto y entre más grande sea el proyecto, más grandes serán los problemas. Por esa razón, no todo el mundo son personas de éxito. Amén. Sabemos que esos problemas siempre van a existir, pero debemos entender que esos problemas nos hacen fuerte y nos permiten desarrollarnos. Veamos por favor en el versículo 24 y 25. Pero los israelitas lo derrotaron y se apoderaron de su territorio, desde el río Amón hasta el río Jaboc, o sea, hasta la frontera de los amonitas que estaba fortificada. Entonces Israel tomó posesión de todas esas ciudades, de los amorreos, o sea, de Hesbón y de sus pueblos de influencia, y comenzó a vivir en ellas. Mire que esas dificultades que se le estaban presentando al pueblo, al pueblo de Israel, ahora le permitía crecer. Si simplemente les hubieran dado el permiso para pasar, no hubiera sucedido nada extraordinario. El pueblo de Israel pasaba su camino y ya, nada más. Pero el hecho de que hubiesen esos problemas, el hecho de que esos reyes se enfrentaran hacia ellos,
los hizo ponerse a pelear y luchar por una tierra que hasta ese momento no era de ellos. Pero gracias a ese problema, ahora ellos podían disfrutar de ese territorio, ahora ellos podían disfrutar de aquellas riquezas que había en ese lugar. Si no se hubiera presentado ese problema, nunca lo hubieran podido hacer. Si no se presentaba la oposición de esos reyes, ellos hubieran seguido su camino y seguían, pero con las manos vacías. Gracias a que esos reyes se opusieron, ahora ellos podían disfrutar de tener esas riquezas en sus manos, de poder poseer esa tierra. ¿Cuántas veces entonces esos problemas lo que hacen en nuestra vida es desarrollarnos? Esos problemas lo que hacen en nuestra vida es aumentar nuestra riqueza. Esos problemas lo que hacen en nuestra vida es volvernos más fuertes. Pero a veces cuando sucede un problema, lo que hacemos es ponernos a llorar, nos ponemos a quejarnos, lo que hacemos es dejarlo todo tirado, cuando no entendemos que esa dificultad nos ayuda a seguir adelante. No entendemos es que esa dificultad quiere desarrollar nuestro carácter, que más adelante encontraremos esas riquezas y que las podremos tener en nuestras manos. Pero debemos avanzar, debemos entender que ese problema es fácil superarlo. Siempre se van a presentar esos problemas y tal vez vendrá uno, vendrá otro, pero cada vez que nosotros superemos un problema, nuestra vida será mejor, nuestra vida será más fuerte. Ese pueblo inició siendo un pueblo muy chico, un pueblo que tal vez desconocido por el resto de las naciones, pero a medida que se iban enfrentando esos reyes, a medida que derrotaban esas ciudades y que se apoderaban de ellas, su fama, su poder iba creciendo, sus territorios iban aumentando cada día, y ahora vemos entonces ese pueblo que empezó de ser un pueblo pequeño, un pueblo insignificante, ahora era un pueblo poderoso. Debemos entender entonces que esas dificultades, esos problemas nos hacen poderosos. No es suficiente con salir adelante sin ningún problema, la gente no progresa. Es más, cuando no existe ningún problema, la gente ni siquiera valora lo que tiene. Cuando es algo que recibió de la nada, cuando es algo que recibió tal vez por una herencia o es algo que tal vez lo recibió regalado, la gente no lo valora. Pero cuando nos hemos esforzado, cuando hemos luchado por obtener eso, entonces lo apreciamos, lo queremos y queremos continuar con ello. Eso nos permite entonces ser personas de bendición, ser personas de éxito. Como nos dice Magda, entonces, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a vivir en esa esclavitud, no tenía un sueño, no tenía un propósito, simplemente trabajaba y trabajaba muy duro, trabajos forzados. Muchos de nosotros a veces trabajamos duro, pero sin ningún propósito, y eso hace que igual muchas veces veamos que parece que no hay problemas. Ahora el pueblo de Israel tenía una meta, y era llegar a esa tierra prometida. Por lo tanto, el luchar por esa meta, el luchar por ese propósito, haría que tenga que sortear problemas y dificultades. En la comodidad en la que vivía el pueblo de Israel en su esclavitud, no tenía por qué luchar, simplemente trabajaba y eso es todo. Cada vez que nosotros tengamos metas, proyectos y entre más grandes sean esas metas, más dificultades vamos a tener que sortear porque solamente las personas de éxito son aquellos que ven esos problemas como oportunidades para avanzar. Amén. Y no importa cuántos problemas se presenten, no importa cuántas dificultades hayan en nuestra vida, estamos seguros que siempre las vamos a poder superar. ¿Pero de qué manera? Cuando confiamos en Dios. Solamente cuando depositamos nuestra confianza en Él, vemos que esos problemas quedan hacia un lado, vemos que esos problemas los podremos superar. Veamos, por favor, versículos 34 y versículos 9 de Números 21. Así que el Señor le dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque yo entregaré a él, a su ejército y a su territorio. Debes hacer con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey de los amorreos, que vivía en Hesbón. Y el verso 9. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Así que cuando alguien sufría la mordedura de una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. La única manera entonces de salir adelante, de superar esas dificultades y de lograr esa meta propuesta es cuando depositamos nuestra confianza en Dios. Él nos dice: no tengas miedo, no tengan temor, esos problemas, esos enemigos, yo se los voy a entregar en sus manos. Pero ¿qué le sucedía al pueblo? Dice que Dios le entregaba esos enemigos, pero ellos también tenían que hacer su parte, ellos también tenían que luchar y enfrentarse a ellos. Dios nos da esa oportunidad de vencer esos enemigos, de vencer esas dificultades, pero debemos confiar ciegamente en Él, debemos estar seguros que con Él lo podemos lograr. Moisés hizo esa serpiente de bronce para que todo aquel que estuviera en peligro de muerte la mirara y fuera sana.
Esa serpiente simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue muerto en esa cruz, cuando dio su vida por cada uno de nosotros. Dice que aquella persona que miraba a la serpiente podía recibir esa sanidad. De la misma forma, Dios quiere que nosotros miremos a Cristo, que pongamos nuestra mirada en Cristo, más que en cualquier otra cosa, más que en ese gigante que se haya presentado, más que en ese problema, que nuestra mirada esté enfocada en Jesucristo, que podamos creer y confiar en Él, que podamos estar seguros de que es Él el que nos da la victoria, que podamos estar seguros de que es Él el que ya pagó un precio por cada uno de nosotros, que debemos esforzarnos, sí, que debemos actuar, es verdad, pero con esa fe de que tomados de la mano de Cristo, todo lo podemos lograr. La palabra de Dios nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo creo que es Jesucristo el que me fortalece, si yo creo que es Él el que me da la victoria, esos proyectos se pueden alcanzar, esos proyectos se pueden lograr. Pero es triste ver personas que aunque tienen muchos proyectos, que aunque tienen muchas ideales tal vez, se han olvidado de lo más importante, de poner su mirada en Jesús. Se han olvidado de confiar en ese Dios maravilloso. Y simplemente idealizan un plan, idealizan un proyecto y dejan a Dios por fuera. Pero cuando entonces se presentan las dificultades, viene la murmuración, viene la crítica y empiezan a quejarse en contra de Dios, cuando fueron decisiones que cada quien tomó por su cuenta. Si nosotros queremos salir adelante, debemos entender que las decisiones que tomemos deben estar de acuerdo a los planes de Dios, deben estar de acuerdo a los planes que Dios quiere para nosotros. Por eso debemos consultarle siempre a Él nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros anhelos. Solamente cuando Él ve que eso es conveniente para nosotros, entonces nos permite realizarlos y realizarlos de la mejor manera. Cuando nuestros planes, cuando nuestras metas están enfocados solamente en nuestras fuerzas, es cuando desfallecemos. Lo que nos comparte ahí Magda. Pablo, ¿qué es lo que dice? Todo lo puedo en Cristo, pero ¿por qué razón? Porque Él me fortalece, porque Él me da fuerzas, porque Él me permite avanzar. Hablábamos algo. Para poder sortear muchas de las actividades que nosotros tenemos, debemos aprender a soportar. Y para soportar es necesario estar fortalecido, tener fuerza. Por lo tanto, dice que es Jesús, que es Jesucristo, el que nos fortalece, el que nos da las fuerzas, no que nos quita las cargas. El problema de muchos de nosotros es que criticamos, murmuramos y nos decepcionamos de Dios porque creemos que creer en Dios es que Él nos quite las cargas. Pero ahí Pablo no está diciendo que todo lo puede porque le ha quitado Dios las cargas. Dice que todo lo puede porque Jesús, ¿qué es lo que le da? Fuerzas, no que le ha quitado las cargas. Cada vez que nosotros pretendemos que Dios nos quite las cargas, es cuando nos decepcionamos. Jesucristo nunca nos va a quitar las cargas, pero sí nos va a fortalecer, sí nos va a dar fuerzas para con Él poder hacer todo lo que nos propongamos. Amén. Debemos también mantenernos en unidad. Veamos los versículos 4, la parte B, y el versículo 5. En el camino, la gente perdió la paciencia y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya nos cansamos de esta comida miserable. ¿Qué sucedía en ese pueblo? Cuando ya empezaron a presentarse las dificultades, cuando empezaron a escasear la comida, cuando empezaron a presentarse esos enemigos, el pueblo lo que hizo fue perder su unidad a través del chisme, a través de la murmuración. Cada quien entonces creía estar en lo correcto y empezaba a hacer lo más fácil, que es criticar. Cuando una persona no hace nada, le es muy fácil criticar al líder, le es muy fácil criticar a la persona que está ejerciendo ese plan, es muy fácil criticar, pero no aporta nada bueno. Se habla de que debe haber una crítica constructiva, pero la crítica constructiva es aquella que permite dar soluciones, es aquella que permite dar oportunidades de mejora. Si yo voy a criticar algo o si yo voy a decir que algo está mal, debo aportar esa solución para que eso mejore. De lo contrario, simplemente se convierte en chisme y en murmuración. Y sabemos que el chisme y la murmuración desunen a cualquier equipo. El chisme y la murmuración nos alejan de las personas. El pueblo estaba murmurando nada más ni nada menos que en contra de Dios, que en contra de su siervo. Aún así, Dios estaba ahí siempre presente y ayudándolos. Pero también vemos que llega un momento en el que Dios se molesta por esa murmuración, se molesta por ese chisme y envía entonces esas serpientes para que les hagan daño. Vemos cómo entonces ese chisme, esa murmuración trajo muerte para su grupo, trajo muerte para su pueblo. Ahora muchos serán muertos a causa de la mordedura de esas serpientes. En nuestra vida de la misma forma,
¿Cuántas veces hemos murmurado, hemos criticado en contra de alguien que lo único que quiere es salir adelante, que lo único que quiere es establecer un plan de trabajo, que lo único que quiere es liderar al equipo para que todas las cosas salgan bien? Pero no, lo que hacemos es dedicar a criticar, dedicarnos a juzgar, a señalar y no aportamos nada. Simplemente nos cruzamos de brazos esperando a que todo nos salga bien, esperando a que el que va adelante haga las cosas bien. Pero en el momento en que esa persona falla, en el momento en que esa persona tal vez se debilita, en vez de levantar sus manos para que pueda continuar, lo que hacemos es señalarlo, lo que hacemos es tirarlo al piso y caerle encima. Dios nos está llamando que si queremos salir adelante, debemos mantener esa unidad, mantenernos unidos siempre en ese propósito. Si queremos lograr algo, esa es la única forma de hacerlo. ¿Cuántos hogares tal vez se han destruido por esa falta de unidad? Tal vez se han destruido, se han divorciado, no porque no se amen, no por falta de amor, sino porque llegó un momento en el que la murmuración y el chisme entró a ese hogar. Permitieron que otros lleguen con cosas falsas, con mentiras, a dañar la paz que existía en ese hogar. Dios entonces quiere que cerremos nuestras puertas al chisme, a la murmuración, para que eso no impida que nosotros podamos avanzar. Si ellos estaban murmurando ahora, ellos estaban criticando en contra de Dios y en contra de Moisés, eso les permitía avanzar. Ahora estaban siendo muertos en el camino, ahora estaban siendo detenidos en ese lugar. Dios quiere entonces que dejemos a un lado eso, que desechemos todo aquello que estorba, que desechemos aquellas cosas negativas, que nos mantengamos siempre unidos. Solamente de esta forma podemos enfrentarnos a los problemas. Solamente en unidad con Dios y con los seres que amamos podemos enfrentar cualquier tipo de dificultad. De esa manera entonces para nosotros es más fácil salir adelante. Para una persona salir adelante sola es muy difícil, pero salir adelante acompañados y de personas idóneas entonces es mucho más fácil. Dios quiere que ese camino que estamos recorriendo sea de una manera fácil. Dios quiere que lo recorramos de una manera tranquila, tomados de la mano de Él y confiando también en las personas cercanas a nosotros. Cada vez que nosotros tomamos la decisión de trabajar en equipo, siempre vamos a tener riesgos de equivocarnos. Todos los seres somos diferentes, por lo tanto tenemos muchas maneras diferentes de pensar. Pero trabajar en equipo, ¿qué significa? Que todos tenemos una misma visión, un mismo propósito, que empujamos para el mismo lado, a pesar de las diferencias. Y como nos explica Magda, van a haber cosas que corregir. El verdadero crítico no es aquel que murmura sobre el trabajo de otro. El verdadero crítico es el que mira algunas fallas, pero también plantea soluciones. Cuando nosotros solamente vemos el defecto para criticar, para murmurar, somos criticones. Una cosa es ser criticón y otra cosa es ser un verdadero crítico de algo que está sucediendo y que en conjunto buscamos mejorar. En nuestro hogar, en la iglesia, en el trabajo, vamos a encontrar que por alguna razón, queriendo hacer lo bueno, posiblemente terminamos haciendo algo malo. Ahí se necesita la participación de todo el equipo para ayudar a corregir y no para ayudar a destruir. Amén. Debemos también insistir y esforzarnos. Veamos versículos del 10 al 13. Los israelitas continuaban su marcha y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Iyea-Barín, al oriente del territorio de Moab. Luego se fueron de ahí y acamparon en el valle de Sered, de donde salieron para acampar al otro lado del río Armón, que está en el desierto y que extiende desde el territorio de los amorreos. El río de Armón sirve de límite entre Moab y los amorreos. ¿Qué sucedía entonces? Si queremos nosotros salir adelante, debemos siempre insistir, debemos esforzarnos, debemos siempre continuar. A pesar de esas dificultades, a pesar de los problemas, debemos siempre insistir y tratar de volverlo a hacer. Ellos fueron a un lugar, no los dejaron pasar, se enfrentaron a ese rey, fueron a otro, igual ese rey se enfrentó contra ellos lo derrotaron, pero así continuaron. Cada vez más por un territorio, cada vez pasaban por un territorio nuevo. El primer territorio, el primer rey no los amedrentó, todo lo contrario. Ellos se enfrentaron a él, lo pudieron derrotar, siguieron por otro, de la misma forma. Dios quiere entonces que cada dificultad, que cada problema que se presente, nosotros tengamos la capacidad de ese propósito, de no dejarnos apabullar por cualquier circunstancia negativa. Todo lo contrario, que luchemos, que nos esforcemos, que sigamos adelante, que siempre estemos insistiendo e insistiendo para conseguirlo.
Tal vez en la primera ocasión no obtenemos los resultados que queremos, tal vez en la segunda ocasión tampoco, pero cada vez que nosotros vayamos haciendo un nuevo intento, vamos a ver que las cosas toman siempre y cuando nosotros decidamos intentarlo siempre y cuando nosotros siempre avanzar y lograr eso. Dios quiere que seamos personas de éxito, personas de bendición, pero si nos dejamos tirados en el suelo ante cualquier dificultad, no podremos avanzar. Dios quiere que sigamos insistiendo cada día, que se nos olviden nuestros propósitos, ¿no? Entonces, se los consigue solamente si aprenden. Y poder ganar la carrera. Los que insisten de manera constante. Si no insistimos, debemos ser agradecidos y valorar lo que tenemos. En esa ocasión, los israelitas cantaron esta canción. Brotó agua, entonces sí, estaban felices, pero llega un momento en el que se olvidan de aquella proeza de Dios en sus vidas. Llegó un momento en el que ellos se olvidaron de que todo lo que Dios había hecho por ellos. Dios quiere que si debemos salir adelante, debemos ser agradecidos por aquellas cosas que hemos logrado. Debemos valorar aquellas cosas que Dios nos ha dado, aquellas cosas que Dios nos ha permitido obtener. Solamente cuando somos agradecidos llena de éxitos para cada uno de nosotros, aún a pesar de las dificultades o de los problemas. Dios no es que sea malo, que por eso los permita, todo lo contrario. Si Dios permite que pasen esas dificultades en cada uno de nosotros, es porque sabe que somos capaces de soportarlas. Y además de eso, porque sabe que a través de esos problemas o de esas dificultades, nuestra vida es formada, nuestra vida es cada día mejor. Debemos ser agradecidos entonces por aquellas cosas buenas, debemos valorar aquellas cosas buenas que hemos recibido, pero también debemos ser agradecidos por aquellas cosas ¿Cómo salir adelante entonces? ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque todos, de una o de otra, con grandes problemas, con grandes dificultades. Entre más soñador eres, entre más propósitos tengas, más dificultades vamos a encontrar. El verdadero atleta sabe que él no va solo en la carrera.
y que tiene que superar a los demás. Por lo tanto, asimismo son las cosas espirituales y las cosas seculares. Debemos aprender a insistir, a trabajar en unidad, a ser agradecidos y valorar. Solamente cuando nosotros valoramos las cosas importantes que tenemos, las cuidamos y luchamos por cada día conservarlas. Cuando nosotros no valoramos lo que tenemos, nos da igual si lo perdemos o no lo perdemos. Total. ¿Por qué grandes metas no se han alcanzado? Porque no las valoramos, y si no las valoramos no vamos a insistir. ¿Quién puede insistir, luchar, esforzarse por conseguir algo que no quiere? Solamente a medida que nosotros querramos eso, amemos lo que estamos haciendo, nos vamos a esforzar. Dios no hizo personas inútiles, todos somos capaces, lo único que debemos hacer es disponernos a hacerlo. Si nosotros nos disponemos, Jesucristo nos va a ayudar. Recordemos ese versículo que nos citó Magda. Todo lo puedo en Cristo, pero ¿qué dice? Que me fortalece. Ahí no dice todo lo puedo en Cristo porque Cristo lo hace todo por mí. Ahí no estaría haciendo nada tampoco. Todo lo puedo en Cristo, pero por una razón, porque Cristo me fortalece, porque Él me da fuerzas. Creerse ganador cuando otra persona lo ha hecho no es ganador. Por lo tanto, si Cristo hace todo por nosotros, no seremos vencedores. Somos vencedores y todo lo podemos porque Jesucristo nos da fuerzas, nos da vigor, nos hace soñar nuevamente, nos hace impulsar. Una persona que no tiene sueños es una persona que está muerta. Una persona que ya no sueña en la vida es una persona que simplemente está vegetando. No dejemos de soñar, con Jesucristo lo podemos conseguir. Es el mensaje entonces en esta mañana. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en una nueva emisión, un nuevo mensaje, un nuevo tema que nos ayudará a tener una vida de éxito, tanto en lo espiritual como en lo secular. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Ahí son aplicaciones, creo que son las que se detienen. No el Face, sino las aplicaciones. El Face sí, normal, pero